No sé si cogerme un microfonito así, informalmente, o se me oye bien, ¿verdad? Sí. Nada, va a ser un micrófono, ¿no? Mejor con micro. Bueno, voy a hablar 30 segundos simplemente para darles la bienvenida al Centro Sefarat Israel, que como saben es un consorcio del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid. Bienvenidos, bienvenidas, y una calurosísima bienvenida a Pablo Sánchez, que es nuestro invitado. Es un muy amigo de la casa, nos ha ilustrado con su sabiduría en el pasado. Hace como 6 o 8 meses nos enseñó las colecciones reales con mirada judía y fue una experiencia maravillosa para el grupo de las 25 personas que estábamos, y de ahí surgió esta idea, ¿no? Cuando disfrutamos tanto nosotros mismos, dijimos, pues esto hay que compartirlo con nuestro público. Vamos a invitar a Pablo a que nos dé un ciclo de conferencias, que van a ser 3, sobre el arte judío en España, y hoy es la primera, entonces creo que va a ser muy interesante, y además les invito a todos a que nos sigan en las 3, ¿no? Si alguien no puede estar en las 3, yo hoy le he preguntado a Pablo de qué va a hablar, y entonces me ha dicho, voy a hablar del arte de los judíos en España, y entonces yo ingenuamente le digo, cronológicamente, ¿qué periodo vas a tratar? Y me dice, pues desde el 2000 a.C. hasta la actualidad, así, sin más. Y entonces, no, bueno, pero yo en modo muy académico, como muy cronológico, entonces, así es Pablo, ¿no? No tiene límites. Entonces, yo quiero darle la bienvenida, quiero agradecerle especialmente que esté con nosotros hoy, y quiero agradecerles a ustedes e invitarles a que nos acompañen en esta conferencia y en las siguientes. Y ya, lo más importante es escucharte a ti. Pues muchas gracias. Gracias. Se me escucha aquí bien, ¿verdad? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias al Centro Sefarat por permitirme compartir con ustedes una temática que me apasiona. Me van a ver la pasión que voy a demostrar. Y también muchísimas gracias a ustedes por venir aquí a compartir esto conmigo. Y vamos a empezar, a ver qué les parece, con una adivinanza. Les voy a decir, piensen en el arte judío español. A ver si adivino en qué han pensado, y más importante todavía, en qué no han pensado, porque de lo que no han pensado es de lo que vamos a hablar hoy. A ver, ¿a qué han pensado en Toledo? Han pensado en la sinagoga, ¿verdad? A lo mejor han podido pensar en la sinagoga de Toledo, de Córdoba, orfebrería, bien. Y ahora en lo que seguro que no han pensado. ¿A que no han pensado en pintura? Sí, Dalí. Bueno, pintura judía, de judíos, claro. ¿A que no han pensado en escultura? No han pensado en arquitectura civil, no han pensado, por ejemplo, en reyes encargándole su palacio a un judío para que lo levante. ¿A que no? Y más importante todavía, y esto es fundamental, a que no han pensado en artistas, con nombre y apellido. Eso es lo que parece que no ha habido en España. Artistas judíos individuales. Porque todo lo que tiene que ver con los judíos tenemos la tendencia a guetificarlo, o sea, a meterlo en el gueto, como si no tuviese relación con nada más que con ellos mismos. Y esa es una de las 2 ideas que quiero, de verdad, que cuando salgamos de aquí, si estas 2 ideas más o menos las han quedado claras, yo me doy por satisfecho. La primera, el arte lo hacen los artistas, y existen artistas judíos. O sea, los judíos no fueron una gente que llegó a España, no sabemos muy bien por qué, hicieron cosas y se marcharon. Eso sí sabemos por qué. No, los judíos fueron personas individuales, gente que trabajaba y gente que hacía arte. Exactamente igual que lo hacían los cristianos y que lo hacían los musulmanes. Y lo segundo, el arte judío no es arte judío, es arte de los judíos, mejor dicho. Arte de personas que vivían en España y, por circunstancias, eran judías. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de las meninas, a que nadie diría, sí, esto es arte cristiano. No, a ver, sí, es arte cristiano, es arte que lo hizo un pintor cristiano en un entorno cristiano, para un cristiano, pero bueno, es muchísimo más cosas. Es arte barroco, en el cual, hecho por Velázquez con sus características personales.
y la obra en sí tiene sus propias características. Pero cuando hablamos de arte judío, no, es arte judío. Se mete ahí en el gueto propio y parece que no tuvo ninguna relación ni con el arte islámico ni con el arte cristiano. Y lo más importante que me gustaría que quedara es que el arte lo hicieron judíos, pero lo hicieron personas y que tenían relación con el resto de la sociedad. Era un arte tan español como podía ser el arte musulmán, podía ser el arte cristiano, y arte continuamente entrelazado. No se puede entender el arte hecho por los judíos sin conocer el arte hecho por los musulmanes y sin conocer el arte hecho por los cristianos, porque todo eso era una sociedad que estaba entrelazada y entremezclada. Por eso, cuando le quise poner nombre a la charla, lo llamé los artistas de Sefarad. Los artistas, o sea, personas, arte hecho por personas, y de Sefarad. Porque Sefarad es España, es lo mismo pero no es igual. España es, o sea, Sefarad es España pero desde un punto de vista judío. Y eso es lo que quiero que sea la charla de hoy. Una charla de arte, pero desde el punto de vista judío. Porque siempre que se ha hablado sobre el arte judío se ha hecho desde el punto de vista cristiano, cristohegemónico. Lógico, porque es que apenas, o sea, la comunidad judía española es muy pequeña y, peor todavía, es muy invisible. Y no, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos ha habido una trayectoria muy grande de historiadores judíos que han visto la historia del arte y la historia en general de los judíos desde un punto de vista judío, pero eso falta en España. No hay una historia judía vista desde el punto de vista judío. Por eso, miren, ¿qué vemos aquí? Vamos a ver, para que lo entendamos. Vamos a ver esta obra desde un punto de vista cristohegemónico, el de toda la vida, y luego vamos a ver el punto de vista judío, que no es ni mejor ni peor. Quiero decir, esto es como, por ejemplo, vemos una tormenta en el mar. Punto de vista de la persona que lo está viendo desde la playa. ¡Guau! ¡Sublime! ¡Qué cosa más maravillosa! Punto de vista del pescador al que le ha pillado la tormenta en mitad del agua. Completamente distinto. La tormenta es la misma. La perspectiva desde donde se ve enriquece el conocimiento de lo que es la propia tormenta, del propio hecho. Pues, el punto de vista cristiano, fantástico, pero la obra de arte se va a entender mejor, se va a entender de una manera más completa si también le añadimos el punto de vista judío, sobre todo cuando atañe al componente judío de la obra. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos Cristo de la Piedad entre los profetas David y Jeremías. Generalmente, cuando se trata, bueno, generalmente no, siempre, cuando desde el punto de vista cristiano se trata el Antiguo Testamento, lo que viene a ser el Tanaj, todos esos personajes se ven desde un punto de vista del cristianismo, es decir, los profetas estaban anunciando que todo lo que aparece en el Antiguo Testamento es un presagio de lo que luego va a ser Jesús. Fantástico. Y si se dan cuenta, ven toda esa filacteria que los rodea. En esa filacteria generalmente lo que hay es pues el nombre de las personas, es una información aparte para que se entienda bien la obra. ¿Pero qué es esta filacteria? Esta filacteria es el tefilín judío. Esas bandas para rezar que se colocan en la frente y se colocan en el brazo derecho. Entonces, al principio, las primeras representaciones, tanto de Jesús como de los apóstoles, estamos hablando del arte paleocristiano, estaban representados como lo que eran, judíos. Entonces se les representaba, no sé si se ve bien, pero ven las bandas en el brazo, ¿verdad? Pues se les representaba con la filactelia, con el tefilín. Aquí se ve muy bien en el brazo, se ve bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa? Que cuando se va perdiendo, se va separando lo que es el cristianismo del judaísmo, llega un momento en el que esas representaciones del tefilín ya no se conocen lo que son, ya no se entienden, ya se han quedado descontextualizadas y se utilizan, porque al fin y al cabo, como siempre se representaba a Jesús, se representaba a los apóstoles, a todos los santos, con ese tefilín judío, se le vacía de contenido y se le añade un contenido ya cristiano. Esto es lo que viene a ser de toda la vida apropiación cultural.
¿Sabes? Lo que pasa es que como se hizo en el siglo I, pues ya como que no nos acordamos. Pero esto es simplemente tomar un elemento completamente judío, vaciarlo de contenido y añadirle un contenido cristiano. Entonces, una obra de arte se puede ver con los elementos formales, pero también en el contexto histórico, en el contexto social. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Mirad, este retablo lo pintó Juan de Juanes, es el retablo de San Esteban de la iglesia homónima de Valencia. Punto de vista cristiano. Este tipo de pintura se hacía no para los cristianos de toda la vida, sino para los cristianos nuevos, para esos judíos recién bautizados, como propaganda ideológica, en la cual los cristianos eran seres de luz, guapísimos, maravillosos, bellísimos, y los judíos representados eran completamente monstruosos. Y de hecho están viendo aquí a los judíos representados de una manera completamente caricaturesca, asesinando a un cristiano. ¿Qué se le da con este mensaje? Este mensaje le estaban diciendo a la primera generación, segunda generación de cristianos nuevos, antiguos judíos, toda una mansalva de propaganda diciendo, ¿tú quién quieres ser? ¿Judío como tu padre, judío como tu abuelo, judío como tus ascendentes, que mira cómo son, que son monstruosos y lo único que hacen es matar cristianos? ¿O quieres ser ese ser maravilloso que está viendo la luz y no se puede ser mejor, que son los cristianos? Imagínense la presión que tenía que suponer ser un judío recién bautizado y este es el mensaje que te estaba llegando. Punto de vista cristiano, pero ahora podemos verlo desde un punto de vista judío. Esto es maravilloso porque seguramente ustedes este giro de guión no se lo esperen. Esta obra pertenecía a la iglesia, lógicamente, lo encargó la iglesia y estaba, ya les digo, en la parroquia de San Esteban. Pero ahora mismo está en el Museo del Prado, es decir, pertenece a la colección de todos los españoles. ¿Cómo ha pasado de ser propiedad de la iglesia a ser propiedad de todos los españoles? Pues y aquí llega el maravilloso giro de guión gracias a un judío. Un judío, el judío más importante que ha habido en España y que seguramente la mayoría de ustedes no supieran ni siquiera que era judío. José de Mendizábal. España ha tenido al primer ministro de toda la historia judío. Y es anterior unos 30 o 40 años a Israeli, que es el que tiene el mérito en Reino Unido de ser el primer ministro judío. Pero antes que lo tuvimos nosotros, fue el español. ¿Qué van a decir? ¿Mendizábal era judío? ¿Desde cuándo Mendizábal era judío? Pues lo era. Él provenía de una familia de judíos portugueses que habían vuelto a España. Habían vuelto a Cádiz, porque Cádiz fue el primer lugar al que acudieron los judíos que las habían obligado a marcharse, los expatriados, por el tema del comercio de Indias. Luego Sevilla, cuando el comercio de Indias pasó a Sevilla, y ya posteriormente a Madrid. Entonces, un gaditano con apellido portugués, eso olía judío por todos lados. En un momento en el que todavía existían leyes, las leyes de limpieza de sangre que te impedían llegar a determinados puestos y muchísimo menos ministro o presidente del gobierno siendo judío. ¿Qué hizo José Méndez? Se cambió el apellido a Mendizábal y además empezó a decir que no era gaditano, que era de Bilbao. ¿Coló? No coló. Porque, a ver, esto es lo que pasa con las identidades. Seguramente Mendizábal a sí mismo no se veía como judío, y eso que sus abuelos, sus 4 abuelos, habían sido juzgados por la Inquisición, o sea que el tema de judaizar era algo bastante reciente en su familia. Pero una cosa es cómo tú te identifiques y otra cosa es cómo te identifiquen desde fuera. Y desde fuera lo identificaban como judío. Imagínense cuando hizo la desamortización, que era quitarle los bienes, o sea, expropiar los bienes no productivos a la Iglesia, cuando la bancada conservadora católica y los carlistas vio que un judío le estaba quitando las obras de arte a la Iglesia. Le dijeron de todo. De hecho, empezaron a llamarlo el rabino como insulto. Claro, ahora rabino no es un insulto, pero en ese momento llamar a una persona rabino era un insulto. Y miren, en la prensa había caricaturas de Mendizábal en las cuales se lo representaba exactamente igual que las caricaturas medievales de los judíos. No sé si lo leen bien, ¿verdad?
Mire, el pie de la ilustración. Ah, muchachos, el hebreo. Tira del rabo Juanillo, aprieta tu periquillo, fuera, fuera el fariseo, que en los templos entró a saqueo. Todo lo que echaron en contra de Mendizábal era precisamente por su origen judío. Cuando murió, el Parlamento debatió levantarle un monumento. Y hubo un auténtico debate encarnecido porque la parte conservadora, bueno, a ver, no solamente la parte conservadora, hubo una parte de los liberales que tampoco veían bien eso de que hubiese un primer ministro judío. El antisemitismo es transversal a toda la sociedad. Pero decían que cómo España iba a levantarle un monumento a un judío, que dónde se había visto eso. Pues gracias a un judío, cuando pasen por el Museo del Prado y vean prácticamente toda la obra medieval que hay, e incluso de artistas como el Greco, que sepan que está ahí gracias a un judío. Es la curiosidad de que fuera un judío el que haya llenado las arcas, bueno, las arcas no es la palabra, pero sí las colecciones de arte cristiano, de las colecciones del Museo del Prado en este caso, aunque no lo hizo por ser judíos, que no hubo una vendetta de cómo ustedes a mis abuelos le quitasteis sus posesiones, ahora yo os voy a quitar a ustedes las obras de arte. No, esto fue lo que es la mentalidad liberal, la anticlerical, pero, oye, lo hizo un judío, que como carambola del destino fue bastante curioso. Y dicho esto, vamos a empezar por el principio. ¿Y cuál es el principio? No lo sabemos demasiado bien. ¿Desde cuándo hay arte judío en España? A ver, seguro, había judíos españoles en el Imperio Romano, pero es más que probable, esto es explicar el por qué, sería algo muy largo y no daría lugar al tiempo, con el tiempo que tenemos, pero casi con toda probabilidad, en tiempos ya fenicios, ya hubo judíos en España. O sea, el primer judío español seguramente fuera gaditano. O sea, no lo digo yo porque sea gaditano, pero bueno, un poco sí. Entonces, ¿cuál es la primera? Es imposible saber si hay arte judío en España del primer milenio, del segundo milenio, antes de la era común, por una circunstancia. Y es que es tan antigua la cronología que lo que era fenicio y lo que era israelita todavía no se habían separado, no se habían individualizado. Ni a nivel lingüístico, lo que hablaban los fenicios era prácticamente lo mismo que hablaban los hebreos. La diferencia podía ser como me están escuchando a mí y cómo hablan ustedes. Cambiaba la palabra, cambiaba la fonología, pero poco más. No se había ni levantado el primer templo de Jerusalén. Estamos en la época de los jueces. Es que estamos hablando de una época muy lejana y habría que hablar más de una cultura cananea más que de una cultura fenicia y una cultura israelita. Entonces, puede que estemos viendo en el museo, que le digo yo, en el Museo de Cádiz, en el Museo Arqueológico, piezas fenicias y que realmente el autor fuera judío. Pero es que a nivel estilístico es imposible diferenciarla. Hasta este punto, miren, aquí tenemos el templo de Melkart en Cádiz, que fue uno de los principales templos fenicios. Lógicamente es una recreación artística. Y el primer templo de Salomón, si les digo que está al contrario, se lo creían igualmente, porque es que no hay la más mínima diferencia. Es imposible diferenciar los judíos todavía de los fenicios. Y tenemos esto, que es maravilloso, y me encantaría poder decirles que esta es la primera prueba irrefutable de una pieza de orfebrería hecha por un judío español. Pero no puedo, porque podría mentirle, pero es que no podemos saber si esto es fenicio o esto es israelita, porque no sé si lo están viendo, pero lo que está aquí es la estrella de David. Lo que pasa es que la estrella de David todavía no era un elemento identitario del pueblo judío. Esto empezará en la Edad Media en Polonia y no se desarrollará ya plenamente hasta la emancipación judía, siglo XVIII, siglo XIX. Estrella de David, que no deja de ser un elemento geométrico muy sencillo, lo hay en el mundo fenicio, lo hay en el mundo israelita, lo hay en el mundo egipcio, o sea, está muy repartido. Ahora bien,
aunque no podamos decir historiográficamente, asegurar que esto es una pieza israelita, no deja de ser una estrella de David. Entonces, sí que de una manera sentimental, romántica, en su momento la estrella de David no era un elemento identitario judío. Hoy sí. Hoy, con la perspectiva de hoy, podemos decir, vale, estoy viendo una estrella de David 1000 años antes del primer águila de Zeus, del primer crucifijo que se hizo en España, de la primera vez que hubo una media luna islámica. Pues antes que se levantara todo eso, ya en España había una estrella de David. ¿Era judía? No, pero hoy sí es judía. Entonces, oye, mira, pues a nivel sentimental, a nivel romántico, a nivel identitario, qué maravilla que tenemos una estrella de David del segundo milenio antes de Cristo, que se dice pronto. Pero es que la estrella de David, como les digo, siempre que la vean, y esto es realmente curioso, porque siempre que vemos elementos judíos en una obra de arte española o de la época medieval, siempre tenemos que buscarlo de manera indirecta. Y la única que es completamente explícita no es judía. Lo están viendo ahí arriba, ¿verdad? La estrella de David. Es un elemento todavía en la Edad Media islámico. Lo llamaban el sello de Salomón, y esto es absolutamente maravilloso, lo tenían como un elemento mágico. De hecho, aquí todos conocemos a Aladino y la lámpara maravillosa, ¿verdad? Pues al genio de la lámpara maravillosa lo metieron en la lámpara enseñándole la estrella de David. Esto no significa que en este retablo lo hayan colocado por un elemento mágico. Si se están dando cuenta, los arcos son polilobulados, son arcos típicamente islámicos. Es simplemente que era la estética de moda de la época, y incluso en un retablo cristiano, pues meten arcos polilobulados árabes y estrellas de David árabes, en este caso, o islámicas, simplemente por moda. Así que es la curiosidad de que el único elemento completamente explícito judío que pueden ver en una obra de arte de esta época es el único que no es judío. ¿Y cuándo empieza el arte ya judío en España? Pues hay que llegar al siglo XIV, al arte gótico. Y aquí empieza el verdadero periodo de oro del arte judío español. Conservado, porque realmente el arte, en la edad de oro del arte judío español tuvo que ser al-ándalus sí o sí. Lo que pasa es que no se ha conservado nada. Así que de lo que hemos conservado, lo que tenemos son estas pinturas sobre papel, las agadot, que son, mira, aquí lo tienen bien, aquí lo tienen. Es el texto que se lee durante la cena de Pesas, durante el Sede, que es la cena de la Pascua. Y te cuenta la historia del Éxodo y guía el orden del Seder, la cena ritual, indicando qué se lee, qué se come y qué símbolos se explican. Es un elemento identitario. O sea, esto es realmente algo que se realizaba de padres a hijos, y por eso este tipo de obras, las Haggadah, los Agadot, fueron muy codiciadas por los nazis. Porque, todos sabemos el arte robado por los nazis. Todo el arte que habían comprado las familias judías lo intentaban robar, pero estaban muy interesados en quitarle también estas obras, porque estas obras no eran obras de arte que ellos hubieran comprado. Estas eran las obras de arte que había creado la propia comunidad judía y que se iba de padres a hijos. Entonces, claro, arrebatarle esto a una familia judía era infinitamente más doloroso que arrebatarle un Monet que pudiesen haber comprado. Aunque el Monet fuese económicamente más caro, el valor sentimental que tenía esto no lo tenía el otro. Muchas de estas se escondieron, y puede que todavía haya alguna Haggadah por ahí que se pueda descubrir porque está escondida. No solamente se hicieron en España, esto se hizo en toda Europa. De hecho, las que buscaron los nazis eran las europeas, no las españolas. Ahora bien, se pueden imaginar que no hay ni una sola de estas obras que estén en España.
Porque ¿qué pasó en 1492? Todas salieron a Europa, todas se fueron al Mediterráneo y no hay ni una sola obra de arte, solamente hay una que veremos luego, del periodo de máximo esplendor de la pintura gótica judía española, que está en España, lamentablemente. La más importante es esta, la Gala Dorada. Todas, casi la mayoría se hicieron en la Corona de Aragón. Y vamos a ver, por un lado, las que están hechas como si fueran cuadros, adaptan lo que era el retablo, lo que era la pintura, sobre tabla, pero sobre papel, y esto, si yo les digo que es un cuadro, lo pensaríamos perfectamente. Es sobre papel, pero bueno, podría estar perfectamente sobre tabla. Es carísima porque lo que están viendo de fondo es oro. Y seguramente sea la más importante que se hiciera a nivel artístico, la mejor. Para sorpresa de nadie, ahora mismo está en Reino Unido, está en Inglaterra. Y la Gala de Barcelona también está en Inglaterra, casi todas están en Inglaterra. Pero bueno, miren, hay dos tipos de ilustración, por decirlo de alguna manera. Las que están imitando la pintura sobre tabla y se adapta al papel, o las que se adaptan al texto. Y esta es absolutamente maravillosa porque de esta sí que sabemos que sí o sí la pintó un judío. Esto no lo sabemos. Pudo haberlo pintado un judío, o sea, se pintó para un judío, él fue el comitente, pero no sabemos si la obra, o sea, la pudo pintar un cristiano o la pintó un judío, pero la de Barcelona sí que lo sabemos, y lo sabemos por este detallito de aquí. Miren, esto es maravilloso, les voy a contar una cosa maravillosa. ¿Ven el trono, el conejo y el perro? Pues esta gala tiene como elemento recurrente a un conejo perseguido todo el tiempo por un lobo, por un perro, por lo que sea. El conejo representa al pueblo de Israel y el perro representa a las naciones que quieren acabar con el pueblo de Israel. Y llega un momento en el que el conejo está entronizado y todas las naciones que han perseguido al pueblo de Israel le están dando tributo. Por tanto, esto lógicamente no lo pintó un cristiano, esto solamente lo pudo pintar un judío, ¿sabe? Porque un cristiano nunca hubiese pintado al pueblo cristiano rindiendo pleitesía al pueblo judío. Entonces, esta es especialmente importante porque sabemos que la pintó sí o sí, de las pocas que sabemos que la pintó sí o sí un artista judío. De momento no les estoy dando nombre, vamos a empezar porque sabemos artistas con nombre y apellido que lo hicieron. Miren, no hay, lo que les comentaba, no hay un arte judío como tal. El arte judío, la cultura judía, tiene una particularidad, tiene una particularidad completamente inesperada. Y es que no tiene un estilo artístico asociado a la religión judía. Por ejemplo, vemos una iglesia gótica y automáticamente decimos, eso es religión cristiana. Vemos una mezquita otomana y automáticamente decimos la bóveda, los minaretes, eso es islámico. Pero como el pueblo judío siempre ha estado supeditado a una cultura hegemónica, siempre ha ido adaptándose al arte que se hacía, el arte mayoritario, el arte hegemónico de la cultura bajo la que estaban. En época andalusí, el arte judío, el arte que hacían los judíos era arte andalusí, y en época cristiana, el arte que hacían los artistas cristianos era, en este caso, arte gótico. Y hay que verlo no como arte judío, al final es lo de menos, es una particularidad. Esto es arte gótico que lo realizó un judío. Pero si decimos, esto es arte judío, estamos separando, estamos guetificando la obra de arte. Pero si decimos, esto es arte gótico, hecho por un pintor español judío, ya estamos metiendo esta obra en el contexto del arte español. Eso es lo que pretendo, ¿sabes? Meter siempre todo lo que estamos viendo dentro de la sociedad, dentro del el hecho artístico de lo que se estaba haciendo en ese momento, en ese lugar. Y como ven, tenemos una obra hecha para los judíos y una obra hecha para los cristianos. No hay diferencia.
es el mismo estilo y también les va a recordar mucho al estilo de las ilustraciones de los beatos, las ilustraciones mozárabes. Hay una tendencia a seguir manteniendo el estilo antiguo, sobre todo en las judías, como vamos a ver ahora. Y lo que les voy a enseñar ahora les va a dar verdadero coraje, porque he dicho, ¿qué pasó en 1492? Pues el arte judío desapareció de España. ¿Qué hubiera pasado en una realidad paralela en la que eso nunca hubiera ocurrido? Que los artistas judíos hubiesen seguido trabajando y habrían seguido haciendo Agadot. Y miren, esto es lo que nos hemos perdido. El arte judío español posterior a 1492. Esto es curiosamente la primera artista judía, esto lo hizo Charlotte de Rothschild, y es una artista judía que es la primera artista judía que sabemos que realizó este tipo de arte, ilustraciones para los Agadot. Pero no solamente hay ilustraciones para arte, pintura, para las Agadot, también para las Biblias, para la Torá. Y aquí ya tenemos al primer artista con nombre y apellido del que tenemos datos. José el Francés, que tiene nombre de un cantante del 2000, no sé si se acuerdan, tiene el mismo nombre. Él era, como su propio nombre indica, era francés, pero él había estado trabajando bastante tiempo en España. ¿Por qué lo sabemos? Pues porque tiene mucha influencia francesa, del arte gótico francés, pero si se dan cuenta, ven los arcos de herradura, une la influencia, ahí está, une la influencia francesa a la influencia típica española. Por eso, aunque era francés, sabemos que era un artista que sabía, o por lo menos conocía bastante bien lo que era el arte que se estaba haciendo en España. Y mira qué tenemos aquí. El escudo de Castilla y Aragón metido dentro de un Maguen David. Pero vuelvo a repetir, aunque la imagen es completamente potente, no es la estrella de David judía, es la estrella de David, el sello de Salomón islámico. Pero no es tan importante esta parte de aquí, sino esta. Este es el colofón. Estamos viendo las dos últimas páginas de la Torá. ¿Y qué tenemos aquí? Me van a perdonar mi hebreo porque a mí me saca del Shabbat Shalom y Mazel Tov y no sé decir nada, pero lo han podido leer, ¿verdad? Está filmando la obra. Ani, eso sí sé leerlo. Yo, Joseph, el francés, escribí y terminé este libro, ¿verdad? Y además de una manera completamente, luego lo vamos a ver un poquito más detallado, pero completamente artístico, no se limita a firmarlo, sino que dedica una página completa a decir, yo soy el artista de esta obra. ¿Sabe lo que pasa? Es una pena, no sabemos el nombre de más artistas, porque cuando comienza la importancia del artista, el nombre del artista por encima de la obra es en el Renacimiento. Son la pintura flamenca, la pintura de los italianos, son los que empiezan a predominar la firma por encima de la obra. Entonces, ya esa influencia llega a España, pero cuando se iba a consolidar, nos quedamos sin arte judío. Yo pongo el ejemplo. Hasta este momento, si te ibas a casar, te ibas a pronoviar. Porque te gusta como pronovia hace los vestidos, pero no te importa tanto quién es el diseñador de pronovia. Y a partir de los primitivos flamencos y los renacentistas, no, tú quieres ir a Rosa Clara. Y que sea Rosa Clara la que te haga el vestido. Y que todo el mundo sepa el día del banquete que el vestido es de Rosa Clara. Pues aquí tenemos ya a alguien que quería que Rosa Clara le hiciera el vestido y ya firma su obra. Esto me parece maravilloso y de verdad me encantaría decirles que es una declaración expresa y explícita de un judío colocando un símbolo judío en una obra. Pero es que no puedo decirlo, no sería lícito por mi parte decirlo porque es un elemento islámico. Miren, la Biblia Kennicott, que pese al nombre que tiene, también es de un pintor español, Josep Ben Haim.
Y, desgraciadamente, también está en Reino Unido, porque también es de las obras que salieron. De momento no vamos a ver nada que esté en España. Esta obra es importante, esta obra es importantísima, es gallega y se considera el texto en hebreo más lujoso de la historia. Y, a mi ver, es más importante porque la comunidad judía gallega está moviendo Roma con Santiago, aunque en este contexto es una expresión un poco rara, pero bueno, está moviendo cielo y tierra para que vuelva a España. Es imposible, porque no le vas a quitar a un inglés a algo que tienen ellos, pero quieren que por lo menos se quede en depósito algo. Y puede que sea la única, bueno, no se va a conseguir que vuelva a España, pero por lo menos de todas estas obras que salieron de España hechas por judíos, es la única que hay un verdadero interés por que vuelva. Y miren, lo que les decía, fíjense, si yo les digo que esto sigue siendo la Biblia Kennicott, si yo les digo que es del mismo libro, ¿a qué lo pensarían? Pues esta es gótica y esta es andalusí. Es la Biblia hispalense, se hizo pues poquito después de la conquista islámica. ¿Qué significa esto? Y esto es verdaderamente importante. A ver, la comunidad judía en España, desde el principio de los tiempos, llevó como de una manera muy identitaria, que fueron los primeros españoles de la historia. Ellos llevaban aquí, antes que nadie, bueno, por el tema de que Sefarad aparece en la Biblia, y ellos ya asumieron que había judíos en España antes que romanos, antes que cristianos, antes que musulmanes, y en esta época, precisamente en esta época, estaban incidiendo mucho en que ellos llevaban en España antes que nadie. ¿Por qué? Porque era una manera de decir que ellos, los que estaban aquí, no habían matado a Jesucristo. Entonces, si toda la judiofobia que venía de ustedes sois los deicidas, el pueblo deicida, el pueblo que mató a nuestro Salvador, ellos dijeron, no, si nosotros somos gaditanos del siglo segundo, o sea, del milenio segundo, nosotros no tenemos nada que ver, no estábamos allí en Judea cuando pasó, nosotros éramos españoles antes que ustedes. Ahí se pasaban un poquito de frenada, también lo digo, porque les estaban diciendo que eran más españoles que los propios cristianos, y eso supuso algún rifirrafe. Pero ellos representaron en su obra esa conexión con la historia del arte español. En vez de darle predominio a toda la influencia que estaba llegando de Europa, del arte gótico, del arte francés, incluso también del arte que estaba viniendo de Italia, el arte clásico, incidieron en el arte español de toda la vida, que era ese arte, bueno, que hoy llamamos mudéjar, pero bueno, es estética andalusí, que no deja de ser una remodelación del arte visigodo, y el arte visigodo no deja de ser una evolución del arte clásico de siempre. Pero fíjense los arcos de herradura, que son exactamente iguales. Entonces, si los cristianos estaban haciendo este tipo de ilustraciones con una influencia más gótica, más francesa, los judíos estaban intentando anclarse más a la tradición, porque era una forma de reivindicar esa permanencia a la península ibérica desde el principio de los tiempos. Spoiler, no funcionó. Y miren, se suele decir que la comunidad judía artísticamente no ha inventado nada. Se lo ha inventado. A ver, es verdad que siempre se ha supeditado a lo que se estaba haciendo en las comunidades, en las culturas en las que vivían, pero inventaron una cosa maravillosa. Esto es una genialidad, se lo digo, esto es una genialidad. Es la micrografía. Entonces, ante el miedo, bueno, el judaísmo no prohíbe la representación pictórica, lo que prohíbe es el culto a la imagen, que es algo parecido a lo que es el Islam. No prohíbe la representación, lo que prohíbe es que se le dé culto a esas imágenes. Pero, por si acaso, esto es lo que llaman, perdón si no me estoy equivocando, el cinturón, la ley del cinturón, ¿verdad?
el apretar demasiado por si te está saltando alguna de las leyes que no sepas, pero si te ciñes lo máximo posible, la vas a cumplir todas. Entonces, por si acaso, hay alguna de las 613 leyes judías que impide la representación y se les ha olvidado, dijeron, bueno, nosotros no estamos representando nada, nosotros estamos escribiendo. Y si ven, lo que está es escrito. Entonces, claro, es una imagen hecha con escritura, pero ante la duda no han hecho un dibujo, han escrito un texto. Maravilloso. Luego estos los franceses, durante el simbolismo, pero por otro camino, a ver, puede que lo conocieran, o puede que no, pero también llegaron a la misma conclusión, en principio, desde otro camino. Y crearon el caligrama que tienen uno de los primeros, de Apollinaire, que era lo mismo, era hacer un dibujo, pero por medio de una poesía. Ahora, queda muy bonito, pero yo reconozco que el valor, sí, la intención de hacer la pintura por medio de palabras, por si acaso te estaba saltando alguno de los misbots, ¿sabes? Y estaba quebrantando la ley y diciendo, bueno, estamos escribiendo, no estamos pintando. A mí me parece un ejercicio de muy poca vergüenza, por un lado, pero por otro lado, maravilloso. Y aquí lo tienen. Aquí también está escrito en el colofón. Lo leen, ¿verdad? Yo, Josep Benayim, dibujé. Yo me quedo en el Aní, ¿sabes? No sé pasar de ahí. Bueno, el Josep sí lo puedo leer, pero bueno, Aní está claro. Y maravilloso cómo utiliza todas las... Porque volvemos a lo mismo. Él no está pintando, no está dibujando, está escribiendo. Y esa unión de la pintura y la escritura, el judaísmo es la religión del libro. O sea, si es lo que no sé quién lo dijo, pero me parece una frase maravillosa, que la patria de los judíos era un libro. Entonces, esa importancia al texto escrito, a la palabra, lo convierten en una pintura. Y de verdad a mí me parece una genialidad. La ejecución será mejor, será peor, pero el mero concepto a mí me parece absolutamente maravilloso. Entonces, hemos visto artistas judíos y ahora vamos a darle artistas cristianos que trabajan, artistas judíos, y ahora vamos a ver a artistas cristianos trabajando para judíos. Y no uno cualquiera, estamos hablando de Jaume Ferrer Basá, el mejor pintor de la Corona de Aragón, que hizo las ilustraciones para esta guía de perplejos que desgraciadamente ahora se encuentra en Copenhague. La pintura no puede ser más gótica. Y si me apuran, la pintura no puede ser más cristiana. Porque es que miren lo que pinta ahí. El tetramorfo. O sea, aunque se entiende que seguramente tuviera artistas judíos trabajando en su taller, todo lo que es la parafernalia, todo lo que es el planteamiento es pintura cristiana. Pero, en este caso, es pintura cristiana encargada por un judío. Y no cualquier judío, era el médico de Pedro el Ceremonioso. O sea, alguien que podía pagar una obra de Jaume Ferrer Basá era alguien que tenía muchísimo dinero. Una preguntita. Bueno, todos sabemos que los judíos prosperaron, la élite judía prosperó durante la Edad Media, tanto en los estados islámicos como en los cristianos. Pero, por ejemplo, en Al-Ándalus, tú veías un visir que podía ser judío, pero no ibas a ver un cristiano llegando a ese puesto de poder. En los reinos cristianos podías ver a un judío de tesorero, podías verlo de consejero de los reyes, pero no ibas a ver a un musulmán en ese puesto. ¿Por qué creen que es? Porque hay una respuesta bonita y una respuesta cruda pero real. La bonita, sí, porque claro, el bagaje
intelectual de los varones, las mujeres no judíos, que desde niños ya los estaban enseñando a leer la Torá y a formarse en la Torá, cuando llegaban a su edad adulta, tenían un conocimiento y un bagaje intelectual que realmente ni cristianos en general, ni musulmanes tenían. También pasa que un rey cristiano no se va a fiar de tener a un consejero musulmán porque va a pensar que es un quinto columnista, que en cualquier momento su lealtad va a estar con Al-Ándalus, y en Al-Ándalus y pasaba exactamente lo mismo. No iban a poner un cristiano de gobernador porque dice, como entremos en guerra con los cristianos del norte, va a apoyar a los cristianos del norte. Pero la realidad era que un judío no le iba a quitar el poder a nadie. Un judío no podía tener un título nobiliario, no podía alcanzar nunca el poder, ni en Al-Ándalus, ni en los reinos cristianos. Con lo cual, si un reyezuelo, un emir musulmán, tenía a un musulmán de mano derecha, podía tener el temor de que diesen un golpe de Estado y le quitasen el poder. Lo mismo pasaba en los reinos cristianos, pero si ponía a un judío, ese judío nunca por ley, nunca podía quitarle el poder. Con lo cual eso propició todo el empuje de esta élite judía que alcanzaron estos primeros puestos en la administración, tanto musulmana como cristiana. Miren, ¿crees que Abraham es también uno de los mejores pintores judíos que hemos tenido en España? Lo más importante que tuvo fue este regalo del rey de Aragón al rey de Francia. Por eso tampoco tenemos el Atlas catalán en España. Él era pintor artístico. Lo que pasa es que esto, como tal, tampoco podemos decir que es arte. En todo caso es una ilustración con una intencionalidad artística. Aquí se ve que algo perfectamente técnico lo realizó alguien con una inquietud artística, pero como tal es una obra técnica. Pero tiene una cosa absolutamente maravillosa, que en La Rosa de los Vientos, generalmente no, siempre, el era marcado con una cruz, porque señalaba Jerusalén, que era donde había muerto Jesús. ¿Y qué hace él? Coloca una menorá. Una menorá. ¿Ven? Es muy esquemática, tampoco podía colocar una menorá excesivamente gráfica que fuese muy evidente. Pero miren, aquí les muestro un grabado con una menorá y no es tan diferente. Le faltan brazos, pero, demasiado. De momento no colocó la cruz, ¿sabes? Ya estamos viendo que aquí había un judío trabajando. Y lo más importante que pintó fue la Biblia Fari, y aquí volvemos a tener esa conexión de lo judío, en este caso con lo musulmán. Porque, desgraciadamente, ahora, por las circunstancias políticas, parece que el judaísmo e islam son dos realidades enfrentadas e irreconciliables, pero esto no siempre ha sido así. Para los judíos, artísticamente se sentían muchísimo más cercanos al arte islámico que al arte cristiano, por varias razones. Una, porque el arte musulmán, aunque no lo tiene prohibido, no utiliza sistemáticamente la figura, tiende a la abstracción. Y en esto, un judío se iba a sentir infinitamente más cómodo que por ejemplo, en una sinagoga, llenando de frescos figurativos todas las paredes. Le resultaba bastante más cómodo, bastante más orgánico, llenarlo con lacería, llenarlo con elementos de corte islámico que eran todos abstractos. También por la importancia de la palabra. El arte islámico, todos sabemos que la importancia que le ha dado a la caligrafía. O sea, la Alhambra está llena de poemas que se utilizan como decoración. Y claro, volvemos a decir lo mismo. Ese pueblo cuya patria era un libro. La utilización de la epigrafía de manera decorativa era algo a lo que le funcionaba muy bien al judaísmo. Y también porque en un contexto cristiano
en el cual cada vez era más y más difícil ser judío, los judíos recordaban ese momento de gloria, ese momento de esplendor cultural que tuvieron en Al-Ándalus. También volvemos a que la influencia del norte era lo novedoso, y para un judío que estaba buscando demostrar continuamente que estaban aquí desde siempre, que eran tan ibéricos, tan hispanos como el que más, la tradición les anclaba en esa línea ideológica de nosotros somos los ibéricos de toda la vida, no hay nadie más español que un judío. Y de hecho, esta es una de las páginas de la Biblia Fari. ¿Y saben lo que es eso? ¿No les suena? Es el pendón de las Navas de Tolosa. Y fíjense, es prácticamente idéntico. Por eso el arte, o sea, para los judíos, adecuarse al arte islámico les resultaba infinitamente más cómodo que tomar los elementos del arte cristiano. Mire, esto aquí lo tienen clarísimamente. Esto es Jericó, la muralla de Jericó. Y ahora llegamos a la única obra que está en España. Pero está en España, pero está en manos privadas. Y si se llama Biblia de Alba, se pueden imaginar en manos de quién está. Miren, la Iglesia tiene una... O sea, la Iglesia, el catolicismo, no te permite acceder directamente a la palabra, sino que ya te la explica la Iglesia. O sea, la Iglesia tiene su propia traducción de la Biblia y son los que te dicen cómo tienes que interpretar la palabra. Pero para el judaísmo, el contacto con la palabra es directo. En esto se parecen también más a los protestantes, que el contacto con la Biblia es directo. La Biblia te habla a ti sin necesidad de un intermediario. Pues el maestre de la Orden de Calatrava, sabiéndolo, diciendo, bueno, yo lo que tengo es la traducción, la Vulgata, que me dice la Iglesia, pero quería saber si la Biblia hebrea decía exactamente lo mismo que decía la traducción de la Vulgata. Y le encargó a un rabino, Moshe Rachel, que se la tradujera. Se pueden imaginar la sirena de alarma que apareció en ese momento en la sede de la Inquisición, que era eso de que un rabino se pusiera a traducir la Biblia para el maestre de la Orden de Calatrava. Imposible. Bueno, pues lo consiguió, así que se pueden imaginar el poder que tenía ese hombre. Lo consiguió, pero con todos los ojos de la Inquisición encima. El rabino se quiso, por tanto, desligar. Entonces hizo una cosa que es como hacemos hoy con el ChatGPT. Cogió un taller cristiano y le dijo, la composición de las pinturas es esta. Hay tantos elementos, estos colores... Moisés está aquí, Abraham está donde sea, y el taller realizaba tal y como el prompt que le había mandado decir Moshe Rachel. La obra como tal es de mano cristiana, pero el autor intelectual era un judío. Pero yo me quedo con una de estas que me parece maravillosa. Miren. Esta es la fuente de la gracia del taller de Van Eyck, que está ahora mismo en el Museo del Prado. Es una obra, si yo le digo que es antisemita, me estoy quedando corto. No sé si se ve demasiado bien, pero se ve. No es bueno, pero yo se lo digo. Miren, se ve una pila bautismal a la que están cayendo hostias consagradas, y a un lado tenemos a los cristianos perfectamente... que asumen esa verdad, cristianos todos ricos, porque nada más que hay obispos, hay reyes, o sea, no hay pueblo llano, ahí la lucha de clases no existe. Y al otro lado tenemos a los judíos peleándose entre ellos, con una banda en los ojos, que están negando la realidad que están viendo. Esto lo realizó el arzobispo de Burgos, que para colmo había sido judío, era cristiano nuevo. Y lo hizo para decirle a los judíos, conviértete por las buenas, que es mejor para ti, y no la líes, que no tenga que intervenir la Inquisición, porque él había vivido, su padre también era judío converso, él había vivido
todo lo que suponía la Inquisición, todo lo que ponían los procesos de conversión, y es decir, era una forma de decir, convertirse por las buenas, que es mejor, os vais a convertir sí o sí. Así que mejor hacerlo por las buenas que hacerlo por las malas. Pues una obra tan antijudía inspiró esta de aquí, que es en la cual el rabino Moshe Ragel le está entregando la obra ya terminada al maestre de la Orden de Calatrava, y está inspirada directamente en la tabla del taller de Van Eyck. Con lo cual, una obra absolutamente antijudía fue la inspiración de una obra plenamente judía, hecha por un judío que estaba entregándole a un cristiano la traducción de la Biblia judía, una exaltación del arte judío. Por eso me parece tan especial cómo se utilizó el primer paso, una obra tan antisemita, y la segunda para crear, o sea, que dio el lugar a una obra que es una exaltación del judaísmo. Vale, segunda adivinanza. A que ustedes han pensado que esto, bueno, pintura no es, estos son ilustraciones. Que cuando pensamos en pintura, todo el mundo piensa en el caballete, en llevar la obra terminada, que te la enmarquen, y que bueno, que estos no dejan de ser, lo que digo, ilustraciones. Vale, se lo compro. Es pintura sobre papel, pero si lo que queremos es ver la pintura al óleo sobre tabla, también hay pintura al óleo sobre tabla hecha por artistas judíos de los cuales conocemos el nombre. El principal fue Abraham de Salinas. Lástima, toda su obra se ha perdido. La conocemos por los contratos, pero por los contratos podemos reconstruir cómo fueron sus obras. Mira, aquí sabemos que tuvo, la SEO de Zaragoza, nada menos, le encargó 4 retablos. Uno con la vida de la Virgen para esta capilla, la capilla de San Pedro y San Pablo. Ahora mismo está ocupada por este segundo retablo. El original de Abraham de Salinas se ha perdido, pero tuvo que ser algo muy parecido a esta obra, que es anónima. Puede ser suya, no creo, pero sería maravilloso que fuera suya, pero también es una obra, un retablo con la temática de San Pedro, de la época y del estilo. Así que, aunque la hayamos perdido y no se conserve nada, tiene que ser algo muy similar, lo podemos reconstruir. Y ahora me voy a meter en un jardín bueno. Porque el mejor pintor judío de la historia era español, Bartolomé Bermejo. A ver, Bartolomé Bermejo era cristiano, o sea, se bautizó, origen judío, y se bautizó. ¿Y por qué digo que seguía siendo judío? Porque este hombre, a ver, no hay un documento suyo de su mano firmado con sangre diciendo yo era judío y he estado ocultando mi condición todo este tiempo. Eso es imposible. Pero hay suficientes indicios como para poder asegurar que Bartolomé Bermejo fue criptojudío. Él era cordobés. Y su mujer 2 veces la cazó la Inquisición por judaizar. Entonces, ¿qué significa judaizar? Hacer ritos judíos. A él nunca, pero claro, ¿a quién iba a pillar? A la mujer. ¿Quién realizaba la cena de Pascua? La mujer. ¿Quién participaba en el rito? El marido, pero quien lo había hecho era la mujer. ¿Quién encendía las velas del Shabbat? La mujer. ¿A quién iban a pillar? A la mujer. Entonces, como mínimo, Bartolomé Bermejo judaizó pasivamente. O sea, todo lo hizo la mujer, pillaron a la mujer, pero él, esos mismos ritos que la mujer estaba iniciando, él participó de ellos sin ser el que los estaba actuando. Por tanto, ahí ya tenemos el primer indicio. El segundo, ¿por qué se bautizó? Si no había ningún problema. Abraham de Salinas, que era contemporáneo, había estado trabajando sin necesidad de convertirse. ¿Por qué creen ustedes que la Iglesia contrataría a un judío
para que le hiciesen los retablos de la catedral, porque le podía pagar menos. Claro. Y Bartolomé Bermejo se sabía que era muy bueno, tenía un concepto de sí mismo maravilloso, y de hecho los contratos que tenemos de Bartolomé Bermejo son litigios en los cuales él está diciendo que quiere cobrar más, que quiere cobrar más, que quiere cobrar más, y de hecho cobró por encima de convenio, por decirlo de alguna manera, y lo llegaron a ¿cómo se dice? Excomulgar. Que ya ves tú, a un judío lo que le importa que lo excomulgara, pero bueno. Lo que pasa que no solamente... Estoy diciendo indicios, y al final todos los indicios nos llevan a que este hombre tuvo que ser criptojudío. Lo más importante, que en su obra no se pierde nunca la tradición hebrea. Para empezar, este paño transparente lo que muestra es la circuncisión de Cristo. Está mostrando a Jesús como un judío. ¿Qué tiene aquí? ¿Lo leen? Sí. Texto en hebreo. Y no sé si se ve demasiado bien, pero Jesús tiene pelo en el pecho. Pelo en el pecho, que les puede parecer, bueno, tampoco es tan importante. Sí, sí que es importante. Aquí Jesús está resucitando, pero está circuncidado, no se nos olvide, y tiene pelo en el pecho. ¿Qué significa que tenga pelo en el pecho? Que sigue siendo humano. Está negando la divinidad de Jesús. O sea, una vez que... A ver, en esta época del gótico no era tan raro que se representase a un Cristo durante el proceso de la pasión con pelo, humanizándolo, pero nunca resucitado. Y le puedo asegurar que me he buscado todas las imágenes de la época de Jesús resucitado y en ninguna salía, pero vamos, ni en España ni en ninguna parte de Europa lo pintaban peludo. Era una forma de decir que esa persona que ha salido de la tumba sigue siendo humano. Aquí tenemos, no sé si lo ven, Shin Aleph. En principio no significa nada, pero también lo he buscado y según la Cábala, Shin Aleph Mim, o sea, S-A-M, es el hálito vital, según la Cábala. Falta la M. No sé por qué. Falta, puede que no tenga que ver con la Cábala, pero desde luego, en la tumba de Jesús hay elementos que los cabalistas utilizaban. ¿Pero por qué? Quiero decir, exactamente, ¿cómo se estaría jugando el cuello? Porque hoy en día, o sea, no era, ¿qué te digo yo? No era, ¿cómo se llama el director de Bienvenido Mr. Marshall? Que se me ha ido de la cabeza. Berlanga. Berlanga jugando con la censura en su momento, que si te pillaba la censura de Franco, lo peor que te podía pasar era dormir en el calabozo y que te cortasen esa escena. No, es que aquí te pillaba, o sea, tú estabas jugando con la Inquisición, colocándote a un Jesús resucitado siendo humano, y la Inquisición no te metía en el calabozo una noche, la Inquisición te mataba. Pero, ¿por qué? Porque todas estas obras son encargos privados de judíos conversos. Él, sobre todo, se instaló en Daroca, que toda la comunidad que le encargó, había una importante comunidad judío-conversa en Daroca, en la Corona de Aragón, y todas estas obras se hicieron para esos judíos conversos. Seguramente no fuera una manera de reivindicar su judaísmo, sino que le salía solo. O sea, le salía natural. O sea, una persona que no era cristiana, pues le salía pintar las escenas religiosas de Jesús, pues como lo haría un judío, mostrándolo como un judío, mostrándolo como un humano más, con sus elementos epigráficos en hebreo, porque era judío, circuncidado porque era judío, y peludo porque era un ser humano. Bartolomé Bermejo fue el pintor más importante del gótico español, de todo el siglo XV. Esto convierte a que un criptojudío, vamos a llamarlo judío, fue el pintor más importante
de todo el siglo XV español. A este hombre lo han comparado con Van der Weyden y con Van Eyck. Me parece un poquito exagerado, o sea, no era tan bueno. Pero, si aceptamos que efectivamente era judío, esto lo convierte que hasta la emancipación de los judíos en el siglo XVIII ha sido el mejor pintor judío que hubo en Europa. Problema, que nunca va a figurar como pintor judío, porque era un pintor que se bautizó y un pintor que toda su carrera fue de iconografía cristiana. Pero es que precisamente eso es lo que lo ha convertido en el mejor pintor judío que ha habido, que me perdone Modigliani, ¿saben? Porque de no haber hecho eso, no podía haber hecho esto, se habría tenido que conformar con encargos menores como los que tenía Abraham de Salinas, y seguramente muchas de sus obras, o la mayoría de sus obras, no habrían llegado hasta nosotros. Así que, bendito fuera que se bautizara, y aunque aunque nunca la historiografía del arte judía oficial lo va a considerar un pintor judío, pues tenemos al mejor pintor judío que ha habido nunca. Eso es lo que hay. Y ahora, ¿qué pasa después de Bartolomé Bermejo? Nada. Hay un vacío gigantesco hasta el siglo XX. ¿Hay arte judío español contemporáneo? Lo hay. Problema, que no se conoce. Es lo que siempre le pasa a la comunidad judía en España, que es invisible. ¿Saben quién es? Sí. Es Sebastián Yatra. Sí. Sebastián Yatra tiene la nacionalidad española gracias a ser sefardí. Ha sido uno de la inmigración sudamericana que pudo demostrar que provenía de una familia sefardí y hoy en día es español sefardí. O sea que uno de los cantantes más famosos del mundo es un judío sefardí español. ¿Su identidad musical es sefardí? No, el reggaetón, y yo no sé si el mundo está preparado para el reggaetón sefardí, ¿sabes? Así que dejémoslo como está. Pero, oye, ustedes seguramente nadie sabía que Sebastián Yatra era judío sefardí español, y lo es. Miren, Rafael Cansinos Asens es uno de los mejores escritores, de verdad, es increíble. Y este libro, por favor, se lo recomiendo empedernidamente. Trata sobre cómo se formó la comunidad judía en Madrid en el periodo de entreguerras, antes de la Segunda Guerra Mundial. Él era sevillano. Han visto que hay mucho de lo que ha hablado, porque Bartolomé Bermejo era de Córdoba, o sea, mucho de lo que le estaba hablando, Mendizábal, gaditano. O sea, si existe una región de España vinculada, y no tiene nada que ver que yo sea gaditano, pero vinculada con el judaísmo, es Andalucía, precisamente. Pues Rafael Cansino era sevillano, emigró a Madrid y se dedicó a retratar, bueno, entre muchas cosas, él era traductor, pero una de las cosas que hizo fue retratar cómo se formó la comunidad judía en Madrid, con una cosa muy interesante, el choque entre los sefardíes y los askenazíes. Como, por ejemplo, en este libro, ya les digo, por favor, tienen que leérselo. En este libro, trata uno de los personajes, sefardí, odia a los askenazíes, pero está casado con un askenazí. Y de hecho, él deja de ir a la sinagoga ofendido porque en la sinagoga han permitido la entrada a los askenazíes, cuando él iba con su propia mujer a la sinagoga. Es maravilloso. Y se da la circunstancia, tiene una anécdota que es maravillosa. En uno de los muchísimos debates sobre dar la nacionalidad a los sefardíes en España, hubo un escritor catalán, se llamaba Juan Pujol, nada que ver con Joan Pujol, pero se llamaba Juan Pujol, era ultraderechista y se echó las manos a la cabeza diciendo que cómo era posible que España se estuviese planteando darle la nacionalidad a los sefardíes. Este ya intuyó que iban a venir reggaetoneros a España gracias a esa ley. Porque decía que un judío solo podía ser un advenedizo en España. Les confieso que tuve que buscar la palabra advenedizo en el diccionario. Se estaba refiriendo a que los judíos siempre iban a ser extranjeros, porque un español de verdad era solo sí o sí católico. Y escribió una carta abierta en el ABC, y al día siguiente Rafael Cansino
escribió una segunda carta respondiendo a la anterior, a la de Juan Pujol, diciendo que cómo podía decir que los judíos eran advenedizos en España cuando los judíos eran los indígenas españoles. Mataría por haber visto la cara de Pujol cuando leyó aquello, porque claro, no se lo pudo rebatir. Pero claro, ahí se quedó la cosa y me pareció de una bofetada sin manos, de una inteligencia. Por favor, léanse este libro que es maravilloso. También hay una cosa impensable hace 100 años, aliados cristianos o personas de cultura cristiana centradas en la cultura judía española. Ana Alcaide seguramente sea la más conocida, que es cantante de música sefardí, y Jordi Sabal, que es increíble. O sea, este hombre tenía que tener todos los premios del mundo, porque se ha dedicado a reconstruir no solamente la música sefardí tras la expulsión, sino la música de los judíos anterior a la expulsión, que era lo que tocaban, cómo era la música de toda la comunidad judía, que es prácticamente desconocida. ¿Qué tenemos? Tenemos cine, y como siempre, desconocido. Tenemos a uno de los mejores directores españoles que ha habido nunca, Ladislao Baida. Si no han visto Cebo, tienen que verla, es un peliculón, que era judío. Marcelino Pan y Vino es suya, y curiosamente, una de las películas más famosas del cine cristiano la hizo un judío. Una de las mayores estrellas del cine español, con 2 Goya, es judía. Y no lo conoce casi nadie. Su madre era cantante de música sefardí, y ella contó que cuando llegó a España, su primera manager no la quiso contratar por ser judía, y el segundo manager que ya tuvo le dijo que la contrataba siempre y cuando no dijera que era judía. Tenemos también de León Klimovsky, uno de los principales directores del fantaterror, que también era judío. Incluso algo muy desconocido, y es que hubo una productora española de los judíos que emigraron cuando los nazis, no todos se fueron a Hollywood. Algunos vinieron a España y crearon una productora de cine española, y tuvimos una productora de cine judía en España, y es un episodio completamente desconocido. También tenemos aliados, directores que les ha interesado el mundo judío sin ser ellos judíos. Bueno, no sé yo si Proceso a Jesús la diría yo que es aliada, pero porque es una película completamente antisemita, en la cual te está diciendo que el estado natural de un judío termina siendo convertirse al cristianismo, como todo el mundo sabe. Pero bueno, sí que te está retratando, al igual que Maravillas, ese conocimiento de de esa comunidad judía que se estaba rehaciendo en España, y cómo estos directores pues la muestran en el cine. La Torre de los 7 Jorobados, si no la han visto, de verdad tienen que verla porque es maravillosa, y te trata de que en la expulsión de 1492, en Madrid dijeron los judíos que no se iban, y crearon una ciudad subterránea, y que durante 5 siglos el subsuelo de Madrid ha estado habitado por judíos. De verdad, es fantástica. Pero vamos a ver obra gráfica. Tenemos a un escultor, el más importante. Este que tenemos es Samuel Naum, y este es el homenaje a la Shoah. De hecho, es bueno lo que le pasa al arte contemporáneo, que te lo tienen que explicar. Pero estas vigas son parte de las vigas de las vías del tren que iban a los campos de concentración. Es horrible. Tenemos también el monumento a la Genisa del cementerio de Madrid, que también es suyo. Esta es Hanukkah, de la sinagoga. Y también hizo una obra que para esta casa es importantísima, porque, miren allí, la hizo él. Es como una especie de un galardón para las autoridades, para la gente a la que premiaba la casa sefardí, pero miren, se ha convertido en el símbolo de esta casa. ¿Tenemos pintura? Tenemos pintura. El principal pintor actual es Daniel Quintero,
y su obra, lo más importante que tiene, sobre todo a nivel judío, es una galería. ¿Han estado en Toledo? ¿Han estado en el Museo Sefardí? ¿Han visto todos los retratos que hay de personajes ilustres sefardíes? Son suyos. Él lo donó al Museo de Toledo. Y también, bueno, también tiene obra en Museo Judío, y también hay una asociación de pintores contemporáneos judíos. Pero claro, aquí llegamos. ¿El arte contemporáneo hasta qué punto se puede decir que hay una sensibilidad judía en el arte contemporáneo? Y me encanta que me hagan esta pregunta porque es justo de lo que vamos a hablar en la siguiente charla, que va a ser el día 25, el 25 de marzo, y va a ser precisamente el arte contemporáneo en las colecciones de Madrid, de la Comunidad de Madrid, Thyssen y Reina Sofía. Así que muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo. Muchas gracias. Bueno, ya, por favor, por favor. Y acuérdense que lo que me importaba sobre todo era que tuviesen una imagen del arte del que nunca se habla cuando hablamos de arte judío español, que no existe un arte judío español, sino que existe un arte hecho por españoles que eran judíos y un arte que no se puede separar del resto de arte de la sociedad. No se puede entender el arte que hacían los judíos sin conocer el arte que hacían los cristianos y el arte que hacían los musulmanes. Y muchísimas gracias por haber venido.